El tema del arroz, don Omar William. Se habla de que debe estar anunciándose ya en los próximos días, eso me lo dijo a mí el propio ministro Roberto Linares la semana pasada, la eliminación del control de precios en el arroz y la disminución a 7.50 de la compensación que estaba o que está en $16 el quintal para los productores de arroz. Bienvenido. Micrófono, por favor, don Omar William. Sí, tiene que activarlo. Vamos a ver, estamos en la típica noticias 180 minutos. Vamos a tratar de darle audio a la transmisión de Omar William. No se activa el audio en este momento de su equipo celular. Son las 7:18 minutos. Sí, el ministro Linares, con quien conversamos la semana pasada, precisamente creo que fue el jueves de la semana pasada, nos decía que no hay arroz de primera en el mercado, que el gobierno está gastando del Estado panameño $16 el quintal como compensación para que exista el arroz de primera. Sin embargo, ese arroz no está no está disponible en los supermercados, en tiendas y abarroterías del país. Entonces, oye, ¿de qué vale? ¿Para qué? Sí, eso es como tener bicicleta pero sin rueda. Oye, ¿sabes que este muchacho que está allí, puede ser que desde la cabina lo puedan desbloquear el micrófono? ¿No? Porque a mí me ha pasado una vez con ustedes. Es allá. Va a tener que salir y entrar. Ahí ya, ahora sí. Ahora sí. Adelante, Omar. Sí, hay que recordar cuál fue la raíz del control de precios, Álvaro. El presidente, tú lo recordarás porque muchas veces fui al programa tuyo en el gobierno del señor Juan Carlos Varela, cuando se inició el disparate del control de precios. Álvaro, el control de precios fue una medida disparatada del presidente Juan Carlos Varela por tratar de abaratar el costo de la canasta básica. Y nosotros, en varias ocasiones en el programa tuyo, se lo hicimos saber de que la única forma de llevarle comida barata al pueblo es estimulando la productividad y la competencia. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo en este momento. Desde el gobierno del presidente Juan Carlos Varela a la fecha, el Estado ha invertido más de 800 millones de dólares en un control de precios del arroz que no le ha traído beneficio a este pueblo. ¿Por qué? Porque el arroz que está controlado es el arroz de primera, y si tú vas a los supermercados, como bien te lo dijo el ministro en la entrevista que le hiciste, arroz de primera no existe en los escaparates. Entonces, ¿para dónde se está yendo ese subsidio? No está beneficiando al pueblo, el productor no se está viendo beneficiado y el Estado está gastando una suma astronómica de dinero, Álvaro. Entonces, el gobierno del presidente Nito Cortizo, a sabiendas de esta situación y a pesar de que él en campaña política sabía y había tomado el compromiso de eliminar de tajo, como quien saca una muela, el control de precios, lo que hizo fue mantenerlo durante los 5 años, provocando lo que los economistas que han escrito sobre la estupidez del control de precios han dicho. Álvaro, el control de precios es una medida de una política de economía planificada de los años 50, de los años 60, y que demostró ser un grave error, porque los controles de precios para lo único que sirven es para que el producto controlado desaparezca de los escaparates y para que haya corrupción entre el funcionario público y elementos que componen la cadena de producción, como se ha estado dando desde hace 10 años, Álvaro. ¿Quién se quedó con la plata de la compensación? Porque no ha habido arroz durante más de 3 años de primera en el mercado. Bueno, este gobierno, Álvaro, tiene que hacer una investigación forense
de los recursos que se entregaron y de la disponibilidad de arroz de primera en el mercado. Porque no puede ser que aquí se haya utilizado al productor con la excusa de que se le está ayudando cuando son otros los que se están beneficiando enormemente de ese dinero, Álvaro. Mira, a la fecha los productores en un enorme porcentaje no han podido cobrar su cosecha del año pasado y el ministro, el ex ministro Valderrama tenía el cinismo de decir públicamente que el gobierno del presidente Nito, que es un gobierno que tiene que ser minuciosamente investigado en materia de los subsidios, porque el subsidio no solamente fue en el arroz, Álvaro. Recordemos que el decreto de control de precios cae sobre variedades de productos de la canasta básica. Y asimismo, como el arroz es solamente la punta del iceberg, Álvaro. Aquí en este gobierno tiene que presentarle las denuncias ante el Ministerio Público al ministro Valderrama. Nosotros, el país tiene que exigir que se publique lo que se hizo en Panamá Solidario, Álvaro, porque no puede ser que en un país con tantas necesidades, en un país donde diariamente nosotros vemos la ausencia de puentes en áreas rurales donde los niños tienen que cruzar ríos con cuerdas, se estén robando los dineros de esta forma en este país, Álvaro. Esto es un escándalo de proporciones nunca antes vistas. Nosotros calculamos, Álvaro, que lo que se han llevado estos bandidos con el tema del control de precios y de los subsidios del arroz anda por arriba de los 100 millones de dólares, Álvaro. Entonces, Mariela, micrófono. ¿Aló? Una pregunta, Williams. Buenos días, ¿cómo estás? Omar, estoy de acuerdo contigo y me impresiona gratamente que tengas la opinión correcta, según yo, porque cada quien habla como le va en la feria, de que efectivamente el control de precios es una medida arcaica que ya ha demostrado históricamente que no funciona, y creo que muchos ya tenemos claros también que lo único que rebaja o que le da arroz o productos más baratos a un pueblo es la liberación de los precios para poder permitir la libre competencia y la oferta del producto. Dicho esto, me preocupa y me llama la atención algo, William. Desde que yo me acuerdo, yo soy come arroz, yo soy chiricana, y si no hay arroz y dos tajas en la punta, yo no he comido. Entonces, yo soy comedora de arroz de toda mi vida y toda mi vida he escuchado este problema de que hay que subsidiar al agricultor que produce arroz. Yo pregunto, ¿cómo andamos en la producción de hectáreas por quintal de arroz sembrado? ¿Cómo andamos en tecnología? Porque no puedo entender un producto que es tan básico en la canasta panameña, un producto que es tan importante, cómo pasan las décadas y el arroz siempre tiene que estar subsidiado por el Estado al agricultor para que lo produzca. Me pregunto, ya voy, papito, ya voy, aguanta, ya sé que tienes ganas de contestar, pero de buena fe y que es lo que yo entiendo y lo que sé, te pregunto, ¿qué pasa con la responsabilidad del agricultor, de su tecnificación y de su capacidad de producir por hectárea? Ok, licenciada, mire, primero que todo, el supuesto subsidio, porque hay que corregir, para el productor eso no es un subsidio, para el productor es una compensación. Nosotros jamás pedimos crear el mecanismo del control de precios. Papá, tú le puedes llamar como tú quieras, pero de acuerdo a la definición es un subsidio, porque tú produces y te reconocen una X cantidad de dinero para que tú puedas seguir produciendo el producto. Permítame, licenciada, porque es que precisamente ahí es donde radica el meollo del asunto, y si me permite explicarle, se lo voy a desglosar, porque
los que crearon esto es precisamente lo que ellos quieren que esto se piense. Porque lo que quieren es que hacer ver que se le está subsidiando al productor, y no es así, licenciado. Mire, el arroz que está subsidiado en este país es el arroz de primera, y se empezó a subsidiar en el año 2014. Del año 2014 hacia acá es que nace el subsidio del arroz. Antes no existía. El productor, antes del gobierno de Juan Carlos Varela, el productor de arroz nunca fue subsidiado. Eso es una falacia. El control de precios nace en agosto del 2014 a la fecha, y nace con el objetivo de subsidiar al consumidor, no al productor, licenciada. El arroz de primera, antes del 2014 estaba en 50 y tantos de centavos, y el gobierno crea el control de precios para bajarle el precio al consumidor de 50 y tantos a 40 centavos, a 37 centavos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En vez de hacer lo que se hace en los países desarrollados, que es identificar la población, como se hizo con el Vale Digital en pandemia, que se identifica la población más necesitada y se le da una tarjeta para que con esa tarjeta vaya al supermercado y compre el arroz con los recursos que se le está dando en esa tarjeta. Lo que hizo el gobierno fue hacer algo totalmente disparatado. El gobierno lo que hizo fue decirle al productor que ya no podía vender su arroz a 24.50, que era lo que vendíamos nosotros el arroz antes del 2014, arroz húmedo y sucio, y nos los bajó. De venderlo a 24.50 nos lo bajó a $17 por decreto, por ley. Entonces, cuando el presidente Juan Carlos Varela nos disminuye el precio de venta de nosotros, que es un precio de venta establecido por el mercado, por la libre oferta y demanda, se estableció 24.50. Al bajarlo a $17, nosotros los productores íbamos a abandonar la actividad porque no nos era rentable. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Crea la compensación de los 7.50 para que al sumar $17 más 7.50 quedáramos en el precio que teníamos originalmente de venta de 24.50. El error radica es en pensarlo. Cuando un gobierno piensa que puede controlar los precios, mire, esto que le voy a decir lo dijo Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía, en una de sus célebres obras, Libre para elegir. Los precios del mercado son incontrolables, así como existen las fuerzas de la naturaleza, los huracanes, los terremotos, así también existen las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado usted no las puede controlar. Usted no puede controlar un terremoto, ni puede... Cuando usted trata de controlar las fuerzas del mercado, lo que está haciendo es creando una distorsión que al final le cuesta al Estado, le cuesta al consumidor y nos cuesta todo. Entonces, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que del 2014 a la fecha, al 2024, los precios han subido. A nosotros se nos obliga a vender a X precio, pero sin embargo, a nuestros proveedores de suministro no los regulan. Mire, licenciado, yo en el 2017, yo compraba un litro de glifosato a 56 centavos. ¿Usted sabe en cuánto está el litro de glifosato a este año? Anda por el orden de los 3 balboas. Imagínense, el glifosato ha sufrido un aumento del 500% en los últimos 10 años. Igual ha pasado con muchos otros productos, los propaniles, los fertilizantes. Entonces, usted no puede controlar, usted no puede aplicar un control de precio a un producto si las materias primas que utilizan los productores para producir ese producto no están controlados. No sé si me estoy explicando. Sí. No, los costos de producción, ya sea por altas y bajas de los productores de esos productos, de las industrias que producen esos productos,
suben y bajan. Nosotros aquí en Panamá no somos países productores de materias primas agropecuarias. Nosotros no producimos, nosotros no tenemos plantas de producción de pesticidas. Nosotros aquí en Panamá no tenemos industria de producción del fertilizante. Estas tecnologías son exclusivamente de los países desarrollados. Y en el caso del fertilizante solo lo producen los países productores de petróleo. Entonces, es una disparatada completamente. Usted le pregunta a cualquier economista del siglo XX y hasta del siglo XIX, si es que todavía existen, y usted le pregunta a estudiantes de economía si están de acuerdo con el control de precios, no es más, licenciada, que trasladarle una carga de la inflación del costo de la comida per se a los productores. Entonces, nos molesta que el gobierno que pasó y el gobierno anterior tuviesen una campaña publicitaria de hacer ver que están subsidiando al productor, cuando realmente lo que han hecho es agarrarnos de burros de carga, licenciada. ¿Por qué? Porque cuando se estableció el 750 fue para que nosotros no abandonáramos la actividad, porque no nos era rentable producir de esa forma. Y como el gobierno sabe que es un tema de seguridad y soberanía alimentaria que no podían permitir, crean esa compensación. Pero realmente a quien se estaba subsidiando era al consumidor, que se le bajó el precio de arroz de 50 y tantos de centavos en aquella época a 37 y a 40 centavos. Pero a medida que fue pasando los años, los costos de producción fueron aumentando, ya sea por temas de pandemia, por la guerra de Ucrania. Aquí los fertilizantes, cuando empezó la guerra de Ucrania, se dispararon casi que en un 50%. Los productos químicos se dispararon casi que en un 50%, y nosotros quedamos entre la espada y la pared. Quedamos obligados a vender a un precio, sin embargo nuestros costos se habían aumentado en un 30%. Entonces, por eso el gobierno toma la decisión de ir aumentando progresivamente la compensación, cayendo y enterrándose aún más en un problema realmente complejo, porque cuando usted va a la historia, cuando usted va a la bibliografía que tenemos de los países que aplicaron el control de precios, no funcionaron, y cuando los eliminaron fue un problema, porque la cuerda siempre va a reventar por el extremo más delgado, en este caso el productor. Bien. Ahora estamos viendo... Lo de Lima y el arroz en el gobierno pasado, ¿es a lo que te referías con el plan solidario? Mira, Álvaro, eso en el Lima, si tú tocas el tema de Lima, ahí va a salir putrefacción. Yo espero que el nuevo director de Lima, designado por el licenciado y hoy presidente José Raúl Molino, empiece a darle información a los medios y al país de las sinvergüenzuras que ahí ocurrieron en estos últimos 5 años, o mejor dicho, en estos últimos 10 años, porque en el gobierno de Juan Carlos Varela, mire, yo te puedo decir algunos datos de Lima, que yo estuve apuntando aquí. Mira, Álvaro, en el Lima, déjame buscarlo aquí. Se fue el video del... Claro, porque salió de la cámara a buscar una información. Estoy buscando. Sí. Álvaro, nosotros tenemos en el Lima, el presupuesto de Lima, para que tengas más o menos una idea, el presupuesto de Lima, del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en el gobierno del señor Ricardo Martinelli era de 21 millones de dólares. Perdón, era de 36 millones, de los cuales 6 millones eran para funcionamiento, es decir, pago de salario, y con los 21 millones restantes se hacían las jumbo ferias, y se hacían las ferias itinerantes, y además hacían ¿cómo se llama? Ellos tenían las jumbo ferias y tenían ya voy a necesitar lentes, ellos tenían las jumbo ferias, que eran alrededor de 36 o 30 ferias, 18 ferias a nivel nacional, y tenían tiendas
jumbo tiendas, perdón, que de esas habían, solamente en la comarca, yo calculo que habían como 50 o 56 ferias, aparte de cientos de jumbo tiendas que habían a nivel nacional, donde el objetivo era vender con un porcentaje de ganancia para que Lima tuviese una utilidad. Es decir, que los 21 millones que se utilizaban para todas estas jumbo tiendas y todas estas jumbo ferias eran reciclables. Es decir, en el caso del jamón, se compraban jamón a $16 y se vendían a $16.99. Y con esos recursos, el Lima se autofinanciaba. Pero del gobierno de Juan Carlos Varela a la fecha, el Lima llegó inclusive a manejar en estos últimos años presupuestos de aproximadamente $130 millones, donde la comida la regalaban, Álvaro. La regalaban los jamones. O sea, no eran programas no sostenibles financieramente en el tiempo. Entonces, cuando tú estás hablando de un presupuesto de tanta plata en una institución en la cual te puedo decir que dejaron el Lima en el gobierno del presidente Nito Cortizo, ni siquiera en el de Varela, en el de Nito Cortizo se dejó de empaquetar con el sello del gobierno nacional, Álvaro. ¿Tú sabes qué es lo que significa eso, Álvaro? Si tú eres el Lima y tú le compras a la industria nacional arroz, ese paquete tiene que ir con el sello del gobierno nacional, porque esa es la forma de que no se lo roben. Pero ¿qué hizo el Lima? El Lima empezó a solicitarle el arroz sin el paquete para política, Álvaro, para podérselo proveer a las figuras políticas de ellos para regalarlos en campaña y en no campaña. Y lo mismo que le dijimos nosotros al presidente Juan Carlos Varela en tu programa hace ya casi 10 años. Oiga, la clase política de este país tiene que entender que la única forma de obtener resultados distintos es haciendo las cosas bien. ¿De qué le sirvió al presidente Nito toda esa sinvergüenzura que hicieron con la comida en este país sobre las espaldas de los productores de este país? ¿De qué le sirvió? Obtuvieron que salieron detrás de la ambulancia, Álvaro. Entonces, nosotros le pedimos al nuevo ministro y al nuevo director de Lima que, oiga, tienen que publicar y tienen que presentar la denuncia contra el exdirector Roñoni, contra el ministro Valderrama, porque lo que aquí se dio fue un saqueo. Aquí se dio una explotación de la clase trabajadora que somos nosotros los productores, y se dio una manipulación de la política agropecuaria en este país para beneficiar a unos cuantos de forma premeditada, Álvaro. Okay. Y eso es una falta de respeto a los productores y una falta de respeto a un país que hoy en día los ciudadanos se tienen que levantar a las 4 de la mañana a trabajar y regresar a su casa a las 6 de la tarde. Entonces, aquí habemos millones de panameños que estamos haciendo las cosas bien, Álvaro. Álvaro, ¿tú recuerdas cuando a mí me expropiaron? Eso fue en el 2017. Y a la fecha a mí el Estado no me ha pagado. Mira tú. Bueno. Entonces, nosotros vivimos en un país donde los políticos se hacen ricos sin trabajar. Y la clase trabajadora se hace pobre porque los políticos lo están saqueando. Bueno, gracias a Omar por todo este análisis que ha hecho sobre el tema y también por los aportes que ha dado en relación con lo que ha pasado en las últimas administraciones con el tema del arroz. Vamos a información deportiva y regresamos. Seguimos.